Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo me encuentro acá en Dubái y allá en España está Manuel Prieto. Él es divulgador y autor de varios libros y con él estaremos conversando hoy sobre la historia de la criptografía. Saludos Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Bueno, antes de empezar, déjame mostrar la portada del libro que he estado leyendo y del cual tú eres autor, de forma tal que quienes ven y escuchan este podcast al terminar esta conversación salgan corriendo a comprarlo, bien sea allá en el Corte Inglés o en cualquier otra de esas tiendas. Manuel J. Prieto, Historia de la criptografía, cifras, códigos y secretos desde la antigua Grecia a la Guerra Fría. Bueno, te cuento, Manuel, a medida que yo iba leyendo este libro, yo iba recordando un poco mi adolescencia, porque yo jugaba béisbol. Y yo sé que en España el béisbol no lo entienden mucho, pero a diferencia del fútbol, en el fútbol el director técnico pega puros gritos y dice, tú ve allá y tal, y la cosa está muy clara. En cambio el béisbol no, en el béisbol hay muchas señas y esas señas están encriptadas. Es decir, el equipo contrario no sabe lo que es tocarse la gorra o hacer el Sí, los movimiento con las símbolos manos. esos que hacen con los dedos, ¿no? Exactamente, porque una cosa, un dedo puede significar una cosa y claro, hay todo un sistema precisamente criptografía, porque un dedo puede ser la apertura de otro dedo puede ser que eso no significa nada, porque claro, en el béisbol está el elemento sorpresa que no lo hay tanto en el fútbol. Y claro, esto no solamente aplica al deporte, ¿no? Sino, bueno, a todas las estrategias militares y políticas, y tu libro hace un recorrido fascinante, como lo dice el subtítulo, desde los antiguos griegos. Pero empezamos por lo más básico. Cuéntame primero qué es eso de la criptografía y cómo empezó todo esto. Bueno, pues básicamente la criptografía es, podríamos decir, ocultar, como igual que en el béisbol ocultan cuál va a ser la siguiente jugada, pues mediante códigos, pues exactamente eso, ocultar la información, o bien para transmitírsela a alguien, o bien sencillamente para guardártela tú y que si alguien te la descubra no la pueda conocer. Y lo que haces es, pues en lugar de escribir hola mundo, pues que aquello se convierta o en una serie de cifras o una serie de caracteres extraños que nadie puede descifrar, nadie puede saber qué dicen, salvo que conozcas el método de descifrado. Bueno, aquí en la criptografía en realidad se mezclan varias cosas, ¿no? Están los códigos, están las cifras, está la esteganografía, no es tanto cambiar los textos, sino ocultarlos, que ahora hablaremos de ello. Entonces, todo esto es la criptografía, que efectivamente con el ejemplo del béisbol que yo no conocía, pero que me parece muy acertado, Sí, es exactamente eso, comunicarte con otro sin que el tercero, que en este caso entiendo que sería el defensor en el béisbol, que claro. está escuchando en esa línea de comunicación y Mm. puede ver el mensaje igual que el receptor, pues como no tiene los códigos o no tiene la forma de descifrar esa información, pues solo ve dedo arriba, dedo abajo y que me toco la gorra, pero no es capaz de descifrar cuál es el mensaje real detrás de esos gestos, ¿no? Claro. Bueno, hazme una distinción un poco más clara, si puedes, entre estenografía y criptografía, que tú hablas en el libro sobre eso, pero la Sí, acabas de mencionar. la esteganografía es sencillamente ocultar el texto que quiero transmitir, o sea, el texto a cifrar, el texto en claro, que es como se conoce popularmente en criptografía, de alguna forma. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso muy sencillo, que es tan sencillo como que ya lo utilizaban o sea, las primeras formas de criptografía, pues hace 2500 años en Grecia, pues eso se utilizaba, que era casi parece de película, pero por ejemplo, una de las historias que se cuenta es que le rapaban la cabeza a un esclavo, le Mm. tatuaban el mensaje o le escribían el mensaje sobre el cuero cabelludo, digamos, pelado, Mm. le dejaban durante unos días crecer el pelo y enviaban ese esclavo a una ciudad con el mensaje. Lógicamente, si este esclavo era detenido o cualquiera lo veía pasar, nadie sabía, o lo registraban, era detenido por el ejército enemigo, por los defensores de la ciudad, y lo registraban, no había forma de encontrar el mensaje, no llevaba ningún papel, no llevaba ninguna tablilla con ningún escrito, no llevaba nada, y tan solo lo que tenían que hacer al final era raparle la cabeza y ver el mensaje, ¿no? Es un caso de esteganografía pues un poco tonto. Algo más sencillo, dentro de un texto, si tú escribes, esto está a caballo ya es un método un poquito más avanzado, pero no deja de ser esteganografía, tú coges una hoja en blanco y escribes pues 6-7 frases donde siempre empieza cada frase por una misma letra, pues al final el texto en claro está ahí a la vista de todos, pero en realidad está oculto por toda la maraña de letras, ¿no? Esta forma de ocultar textos se
se ha utilizado hasta en periodismo hace pocos años. Yo recuerdo aquí en España algún periodista que el mismo día que se despedía del periódico dejó un mensaje así en su última columna, uniendo las, por supuesto, contra el propio periódico, uniendo las primeras letras de las frases, ¿no? Pues eso sería, digamos, la esteganografía, que a diferencia de la criptografía no modifica el texto, es decir, el texto en claro está ahí, lo que tratas es de ocultarlo. En la criptografía el texto en claro no está ahí, sino que, como decía antes, el hola mundo o el voy a atacar a la mañana no está escrito en ninguna forma, sino que se ha sustituido por una serie de cifras o una serie de letras, o se ha cambiado el orden de tal forma que si no sabes recolocar el texto, hombre, en un hola mundo, viendo las letras aunque estén descolocadas podrías sacar el mensaje, pero cuando hablamos de un mensaje suficientemente largo, pues eso se complica un poco, ¿no? Esa, digamos, sería a grandes rasgos la diferencia entre criptografía y esteganografía. Claro, entonces la esteganografía, digamos que es ocultar físicamente el mensaje propiamente, sin modificar el mensaje, ¿no? Y claro, lo que tú comentas del tatuaje en la cabeza, eso viene de Herodoto. Eso es. Creo que es en las guerras médicas, que, no sé, creo que hay un personaje que está en Irán, en lo que es Persia, y le advierte a sus compatriotas griegos, va a haber ataque o algo así. Y claro, le envía a este esclavo. Yo me imagino que eso debió haber sido una cosa muy dolorosa, porque esta zona es Sí, sensible, pero ¿no? bueno, hay mucha gente que se lo hace por gusto, así que imaginemos un esclavo al que no le quedaba otra, ¿no? De hecho, Claro. hay otro caso también de esteganografía y también de esta época, que es más, tiene que ver con la batalla de Salamina, donde un griego que estaba en la parte de Jerjes porque había sido desterrado, un espartano, pues se enteró de que Jerjes iba a atacar y lo que hizo fue escribir en unas tablillas un mensaje, una advertencia de que iban a atacar y cubrirlas con cera, de tal forma que eran tablillas, pues digamos, vírgenes, no tenían nada escrito, y lo único que tenían que hacer al llegar al destino era derretir la cera con fuego y verían el mensaje, la advertencia, y eso dice al menos la historia, la leyenda. Aquí siempre hablamos de cosas no demasiado claras. Sí, Herodoto Pues, nunca es confiable lo que él dice del todo. pero es muy bueno contando las historias. Si no nevero, es bien trovato, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y consiguió pues ocultar ese texto que al final, digamos, puso sobre aviso a los griegos del ataque. Es curioso, ahora que hablamos de los griegos y de las historias, hay muchos métodos de criptografía y de esteganografía, muchos, al menos unos cuantos que se documentan en las fuentes griegas, pero hay muy poquitos usos reales, es decir, hay muy poquitas fuentes en las que tengamos realmente información sobre el uso de la criptografía o de alguna de estas formas a la hora de comunicarse o transmitir información. De hecho, hay un libro de Eneas el Táctico sobre poliorcética, sobre asedios, en el cual hay un capítulo entero dedicado a cómo comunicarse. Claro, un asedio es uno de los casos paradigmáticos donde la criptografía aplica, porque tienes a alguien encerrado en un lugar, rodeado del enemigo, y su posible salvación está en comunicarse o en pedir ayuda más allá de ese rodeo que le ha hecho el enemigo, ¿no? Entonces, la criptografía aquí es esencial y hay muchos casos en la historia donde esto ha ocurrido. Entonces, Eneas el Táctico tiene un capítulo entero dedicado a la criptografía en los asedios, pero luego, lo que digo, hay muy poquitas fuentes, vamos, casi ningún uso real de la criptografía en el mundo griego. Y como bien decíamos hace un momento, en algunos de los casos, pues el uso no sabes si fue real o fue un Legendario, poquito, sí, exacto, un daba lo poquito adorno de sospechoso. la historia, ¿no? Claro, lo sospechoso del autor que las narra, como Heródoto, porque tú también narras aquí al principio del libro un ejemplo que ponen como una carta dentro de una liebre, Sí, un mensaje, ¿no? Cuéntame un sí. poquito sobre ese. Pues igual, es un caso igual de esteganografía, que lo que hacen era para introducir el mensaje, para enviar el mensaje, pues lo típico, si tú llevas un escrito sobre tu cuerpo y alguien te detiene y te registra, pues lo van a detectar pues nada, muy fácilmente, ¿no? Entonces lo que hicieron es ocultar ese mensaje dentro de una liebre como si fuera cazada, vamos, como si alguien volviera de caza con unas liebres. Entonces, Pero ya la liebre estaba muerta ya, supongo. sí, la liebre estaba muerta, Ya, efectivamente. ya. Esperemos que sí. Ok. Entonces, los defensores lo que hacían era, pues puedo registrar al cazador, ver qué trae, pero no se le va a ocurrir, oye, voy a destripar a la liebre para ver si lleva un mensaje dentro, ¿no? Al final hay una forma de esteganografía que son las tintas simpáticas, Hmm, que al final son las tintas invisibles, sí.
igual, que es un caso que se ha utilizado miles de veces. De hecho, está, por ejemplo, en el Kama Sutra, que descubre o describe, mejor dicho, algunas de las fórmulas para hacer tinta invisible, para que una mujer pueda comunicarse con su amante a través de su ayudante, de su ama, sin que su marido pueda sospechar nada, ¿no? Pues porque al final pues, no puedes llevar mensajes, escribir algo siempre es complicado, siempre compromete que eso pueda caer. Entonces lo que hacían era escribir directamente sobre la piel del ayudante, del ama, de la persona que enviaban con el mensaje, pues un mensaje que no se veía de otra forma que pues, limpiando el cuerpo. En las tintas invisibles hay muchas formas de crear esa tinta y lógicamente cada una tiene su forma de descubrirlo, ¿no? Algo tan sencillo como el zumo de limón, que seguro que hemos usado más de uno jugando de niños, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero esto de la liebre persiste al día de hoy, no tanto en la esteganografía, pero sí con los narcotraficantes, por ejemplo. Es decir, un método bastante común en Sí, esconder cocaína y marihuana y cosas así por el estilo. sí. Y en Ay, este caso no está muerto, el no, portador no está muerto. claro, claro, las famosas mulas, ¿no? Que tanto hay, que Eso van de es, sí, América sí, sí. Latina, España y otras regiones del mundo. En todo esto que tú me conversas, para mí es un poco difícil imaginar estas cosas que tú me estás hablando, porque yo siempre he tenido la idea de que el mundo antiguo, la tasa de alfabetismo habría sido 5%, no más de eso. Entonces, claro, tú me hablas, pareciera que la manera en que tú me hablas es que todo el mundo sabía leer y escribir y que No, al no. encontrarse algo ya se lo podía hacer, pero esto estaría reservado a una pequeñísima élite, ¿no? Muy pequeña. De hecho, hay dos cosas que nos dicen claramente que esto que estás comentando es así. Una es que durante mucho tiempo sencillamente un texto escrito ya era suficiente, es decir, Mm, alguien capturaba el texto escrito y aquello no sabía qué era. Y exacto. si evitabas la ocasión en la que ese guerrero o ese defensor, ese guarda, ese soldado cogiera el texto y lo llevara hasta alguien que fuera capaz de leerlo, tenías suficiente. Y como bien dices, eh, muy poquita gente sabía leer y muy poquita gente sabía escribir. ¿Cuál era el problema? Que si yo era un guarda o un soldado que aunque no supiera escribir, sabía que aquello era un papel y podría contener un mensaje, no necesitaba leerlo yo, bastaba con llevarlo pues a mis superiores, al rey, a la corte, donde fuera, que alguien podría leerlo. Y otro caso que demuestra esto que dices es que en la época romana, Julio César, por ejemplo, en algunas de las comunicaciones, lo único que hacía era escribir en griego. Mm. En las guerras de las Galias lo que hacía era comunicarse enviando cartas en griego, de tal forma que sabía que si los galos capturaban sus mensajes, no iban a ser capaces con toda probabilidad de entender el griego y por lo tanto estaban a salvo. Es algo tan sencillo como eso. Saltamos unos Y que cuantos esto se siglos. hizo en la Primera Guerra Mundial también, tú lo comentas con el ejército norteamericano usando indígenas, que Efectivamente, sí, sí, sí. los japoneses no conocían la lengua de esos indígenas, entonces ponen a un indígena de un lado, al indígena de otro y se empiezan a comunicar y los japoneses pueden escuchar esa conversación, pero jamás van a saber de qué es porque es un idioma que casi nadie habla, solo una pequeña tribu de Estados Efectivamente. Unidos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, como dices, fue la primera vez que lo planteó Estados Unidos. Lo que pasa es que casi no tuvieron tiempo de ponerlo en marcha, pero en la Segunda Guerra Mundial, con los navajos, que es una historia muy popular, de hecho hay hasta películas dedicadas a este tema, películas de Hollywood, lo que hacían era, como bien dices, coger a indios navajos y repartirlos entre unidades militares. El idioma navajo es suficientemente rico como para ser capaz de compartir información militar, es decir, si buscamos un idioma tan reducido que no soy capaz de decir, oye, van a atacar 17 aviones y van a lanzar bombas sobre tal posición, iros de ahí, pues de nada me sirve ese idioma, pero justo el idioma navajo, en realidad con algunos ajustes, utilizando la palabra buitre para bombarderos y cosas así, digamos, que podían suplir la falta de Mm. determinadas palabras, era suficientemente rico como para que dos unidades militares se comunicaran de navajo a navajo y luego ellos ya traducían al inglés. Y como bien dices, un japonés escuchando aquello pues no se enteraría de nada. Hay Claro. otro caso en las guerras Boer, que este es divertido, no aporto nada a la historia, pero es divertido, y es que los oficiales británicos trataron de hacer esto mismo y hablar intercambiar información entre ellos en latín, porque sabían que los nativos pues, no iban a comprender nada en latín. Lo que no pensaron es que pues, los oficiales ingleses tampoco iban a dominar el latín suficiente como para entenderse y tuvieron que descartarlo al poco tiempo porque no eran capaces ni de escribir ni de entender en latín
un oficial inglés con su formación habitual, Claro. claro, sin tener formación propia en Claro, latín, ¿no? claro. Bueno, esa famosa escena de Monty Python de la vida de Brian, donde yo no sé si tú recuerdas esa escena, un soldado romano le reclama a otro que Sí, está pintando un graffiti mal en latín, y yo creo que sí, eso hace, los Monty Python hacían burla del sistema educativo inglés, que decían, llevan años enseñando latín, pero en vano, porque los niños ingleses no lo terminan de sí, aprender. sí. Y acaba toda la pared pintada con el mismo graffiti que estaba escrito y lo querían borrar. Este pensaba que lo iban a detener, efectivamente, y acaba toda pintada. Sí, sí, sí. Efectivamente. Me has hablado de Julio César, entonces tú me dices que él los mensajes los envía en griego, sabiendo que si es interceptado por los galos no se van a enterar de eso. Ahora, tú en el libro comentas otro método interesante que tiene César para encubrir algunos de estos mensajes, que es es el caso estándar en cualquier texto de historia y criptografía, siempre ese se pone como el primer gran método criptográfico. Eso es. Cuéntame en qué consiste esto. Sí, porque es muy sencillo y muy fácil de comprender, que lo comenta Suetonio en la vida de los 12 Césares y se conoce precisamente como el cifrado de César. Básicamente es sustituir una letra por aquella letra que esté 2, 3, 15 veces, 15 posiciones más adelante en el alfabeto. Es decir, pues si lo hacemos con 3, pues la A pasaría a ser B, C, D. La A se sustituye por la D. Y siempre que aparezca una A en el mensaje, se sustituye por la D. La B por la E. Así, lógicamente, de forma circular, de tal forma que la Z vuelve a ser la C. Y, y algo tan sencillo como esto, pues ya te permite que si tú te enfrentas a una hoja con todas estas letras cambiadas, de un vistazo no vas a ser capaz de leerlo. Si te dan esa hoja y te dan un determinado tiempo, al menos en nuestro tiempo eso lo descubres en unos minutos, ¿no? En la época de César, precisamente por lo que hablábamos antes de la falta de alfabetización y que no se conocía tanto la criptografía, pues a lo mejor era un poco más efectivo, pero como bien decías, es un método tan ingenuo que es casi una anécdota, pero es el punto inicial de uno de los puntos Claro, todo iniciales de la esto es, criptografía. digamos, criptografía muy primitiva. Ya tú miras comentando que Sí, estas cosas se han hecho más complejas. Pero bueno, vamos por parte. Te quería mostrar una cosa que yo de niño recuerdo haber visto y que me jugaba mucho con ellos, pero yo nunca supe qué es lo que era hasta que lo leí ahorita en tu libro y vengo a caer en cuenta qué es lo que es eso que yo veía tanto de niño, que es ese juguete que está ahí. una Un escítala. método, una estita, la usada por los espartanos. Cuéntame en qué consiste eso, Sí, porque yo muchísimas veces lo vi de niño y yo ni me enteraba, porque es una cosa que está en juguetería sí, y está muchas veces mercadeada a los niños, pero claro, esto tiene una historia mucho más profunda y en el fondo es un método criptográfico. Cuéntame en qué consiste sí, esto. es un método que usaban los espartanos, es uno de los clásicos también, la escítala espartana. Y además con esta imagen que has puesto se ilustra perfectamente, porque al final es una tira. Entiendo que los niños jueguen con ella porque basta una tira de papel y un lapicero de estos de 6 caras Ujú. para poder hacerlo. Entonces, la tira de papel la enrollas a lo largo del lapicero y en cada una de las caras escribes en horizontal. Pues aquí podemos leer Gustín o GUSTI, ¿no? Sí. Entonces tú escribirías ahí el mensaje, vuelvo al mismo ejemplo, vamos a atacar por la mañana. Lógicamente, una vez que quitas el palo, el texto queda descompuesto totalmente, porque al Sí. final tú tiendes a leerlo en vertical y Mm. las letras que en realidad en el mensaje van continuadas, pues están separadas en esta tira por un montón de otras letras, ¿no? Hasta que alguien no las vuelve a enrollar en el palo, un palo lógicamente del mismo grosor y con el mismo número de caras, no vuelvan a quedar cada una enfrente de la suya y puedes leer el texto sin Pero ningún problema, yo ¿no? lo veo riesgoso porque ¿qué tal si el otro palo no tiene exactamente el mismo diámetro? Digamos que hay Claro, 1 o 2 centímetros más o menos. Eso puede alterar significativamente el mensaje, ¿no? claro, pero ¿cómo funcionaba esto? Yo era un general que me iba a la guerra y antes de irme a la guerra para hablar con mi centro de mando, vamos a llamarlos así, con mi retaguardia, lo que cogían era un palo y lo partían en dos o cogían dos palos exactamente iguales. En realidad, yo supongo que la mayoría de las veces era un palo que habían construido y que dividían en dos, ¿vale? Y entonces es la forma de asegurar, en realidad, de este método criptográfico, todo como bien apuntas, recae sobre el grosor del palo. Si pierdes el palo, has perdido toda tu capacidad de Claro. descifrar, ¿no? Entonces, esto estaba pactado de antes, es decir, no trataban de buscar un palo, de calcular un palo, el grosor de un palo determinado, sino que antes de partir, digamos, emisor y receptor rompían un palo por la mitad o hacían dos palos exactamente iguales para que este método funcionara. No sé exactamente en qué época, pero a finales de la Edad Media, una cosa así, hubo un sistema económico en Inglaterra donde las deudas
se controlaban con algo muy parecido, que era un palo, algo tan sencillo como un palo, una determinada madera que tiene pues, sus nudos y sus formas. Cuando yo te debía dinero a ti, partía el palo, tú te quedabas con la mitad y yo me quedaba con la otra mitad. Mientras yo no tuviera las dos mitades, yo no podía decir que te había devuelto todo el dinero. Y por lo tanto, el otro, siempre que tuviera una mitad, podía decir, oye, me sigues debiendo el dinero. En el momento en que yo te devolvía todo el dinero, tú me devolvías la mitad del palo y por lo tanto yo, como tenía el palo completo, las dos partes, podía decir, oye, yo ya he pagado mi deuda, tengo tanto en mi parte del palo como la de la persona que me prestó el dinero, y el prestamista no podía decir, oye, esta persona no ha saldado su deuda o me debe dinero porque no tenía el palo. ¿Vale? Es una forma muy primitiva, pero es muy parecida a esta idea de la escítala espartana, ¿no? Y al Claro. final no es criptografía, pero si te das cuenta también es guardar información con un palo, algo tan sencillo como una deuda, ¿no? Que es algo muy importante. De hecho, hay tal cantidad de palos, o había tal cantidad de palos de este tipo, que hubo cierta polémica en un determinado momento porque muchos de ellos se quemaron a propósito, y hablo de hace unas décadas, porque no tenían ningún interés. Es decir, había tantos y estaban ya pues, en suficientes museos y suficientes centros de estudio, que todos los demás, aun siendo un elemento histórico, pues eran elementos que no tenían ninguna utilidad, ¿no? Bueno, claro, y los historiadores siempre nos dicen que el alfabeto lo inventaron los fenicios, ¿no? Bueno, eso seguramente es así, pero antes del alfabeto había números y esos números seguramente perseguían registros de contabilidad, o sea, no eran números con meras funciones abstractas para hacer geometría o álgebra, no, nada de eso. Era sencillamente saber cuánto debía fulano a sutano, ¿no? Y Sí, sí, sí. seguramente esto La habrá primera, surgido en sí, sí. Sumeria o... La primera escritura es pura contabilidad. La Claro, contabilidad que hoy exactamente. sigue siendo igual de dura, triste y demás, sí, sí, ese era el objetivo. Efectivamente. Otra cosa que me llamó la atención leyendo tu libro, hablando de métodos primitivos, pues ya para más adelante ya pronto pasar a los métodos más, digamos, más avanzados, ¿no? Era este cuadrado del cual tú hablas, el cuadrado de Polibio. Sí, Cuéntame un poquito cómo funciona eso, cómo se le ocurrió esto a Polibio, en qué contexto y bueno, este tiene, cómo tiene funciona. mucha importancia porque es el salto. Hay muchos. Yo en el libro, como habrás leído, hablo mucho de caminar a hombros de gigantes, ¿no? Para mí es una metáfora que es como muy representativa de muchas cosas en la historia y también de la criptografía, que es, hay poca gente que haga realmente un salto enorme en un ámbito de conocimiento humano, ¿vale? Ni en la criptografía, ni en las matemáticas, ni en física, ni en ninguno, Mm, sino que normalmente lo que va ocurriendo es que cada uno se apoya en los descubrimientos de otros anteriores, los mm. mezcla, descarta unos, potencia otros. Entonces, eso es lo que la idea está de caminar a hombros de gigantes, es decir, no soy yo el gigante, sino me voy subiendo sobre otros que han estado antes que yo, ¿no? Entonces, este cuadro de Polibio, la importancia que tiene es que es el primer momento o el primer chispazo en el que alguien transforma las letras en números. Mm. ¿Vale? Porque esto a lo largo de la historia, y hoy con los ordenadores, donde todos son ceros y unos, pues ya se multiplica por n, pero es una idea muy potente, porque ya no tengo ya no necesito 24 o 26 símbolos para transmitir del alfabeto, sino que basta con 5 símbolos, 1, 2, 3, 4 y 5, y con la combinación de esos 5 símbolos yo puedo representar todo el alfabeto. Y una vez que puedo representar cualquier letra del alfabeto, en realidad puedo representar cualquier mensaje. O sea, Claro. la potencia de esto es enorme. Y para que te hagas una idea, en este contexto, se usaba para comunicar algo parecido a lo que se ve en El Señor de los Anillos, cuando empiezan a encender las hogueras de torre en torre para llamar pues no recuerdo muy bien a quién en este momento, si a los jinetes de Rohan o a quien fuera, para que acudiera a la llamada. Bueno, esto es Pues la frictoria que tú llamas, ¿no? exacto, Sí, exacto. Las frictorías las eran frictorías. exactamente eso. Alguien con 5 antorchas en las manos, supongo que con las manos un poquito grandes y las antorchas un poquito pequeñas, era capaz de poner 3, 4, pues 1, 2, 3, 4, hasta 5 antorchas en su mano izquierda y el mismo número en su mano derecha, y se ve muy bien. Me alegro que pongas esta imagen en pantalla porque con la imagen se va a comprender mucho mejor, de tal forma que alguien a 200, 300 metros puede ver que yo en mi mano tengo 3 antorchas y en la derecha tengo 2. Si va a esta tabla, dice, bueno, pues fila 3, columna 2 es una M. Entonces, mensajes muy cortos, muy sencillos, pero cambiando, es parecido a lo que hacen en los barcos con las banderitas, ¿no? Sí, o el código Pues Morse. exacto, de esa forma, pues, y utilizando esta tabla tan sencilla, pues puedes comunicar mensajes largos, relativamente largos, 3, 4 palabras, y complejos, sencillamente con 5 símbolos. Entonces, esto no cambió el mundo, no revolucionó el mundo, pero supone igual un cambio de mentalidad, un cambio de sistema, donde aparecen
pues eso, los códigos, las sustituciones de letras por números y las combinaciones de números como representación de letras. Algo, y luego el sistema tabular, que es algo que también cambió muchas cosas, ¿no? Esa forma de pensar en los alfabetos colocados en tablas, ¿no? En matrices. Claro, claro. Bueno, y que los textos religiosos también han jugado mucho con esto. Pienso en el Apocalipsis, por ejemplo, el famoso 666. Quienes conocen de esto siempre han dicho, bueno, eso realmente, si conocemos el sistema en que los hebreos tabulaban las letras y los números, 666, cuando se pone todo junto, en realidad se refiere al emperador Nerón. Pero claro, luego ha habido gente que no ha entendido eso y ha tratado de sacar otros cálculos del 666 de Sí, otra sin forma, tener, ¿no? Pero que en realidad, si nos ubicamos en el contexto del siglo I, en la isla de Patmos, que fue donde se escribió ese texto, en un contexto de persecución cristiana y tal, seguramente eso, quien haya escrito ese texto se refiere a esa figura maligna como si fuera el emperador. Lo que pasa es que ha habido gente que de forma extemporánea ha querido, llevar el digamos, maligno a cualquier lado. sí, y sobre eso te quiero preguntar, porque ¿cómo son los orígenes ya no de la criptografía, sino del criptoanálisis? Es decir, una vez que estos códigos están establecidos, ¿a quién se le ocurre o cómo empieza el esfuerzo por tratar de romper estos Pues códigos y lograrlo? esto es muy interesante y al final, decía hace un momento en la idea de caminar a hombros de gigantes, cuando se mezclan ideas, pues el primero que, digamos, aplicó el criptoanálisis, bueno, voy a explicar antes lo que es el criptoanálisis, que básicamente es, hay un texto cifrado, un texto codificado, yo no conozco la forma de descifrar ese texto, es decir, siguiendo el ejemplo que decías hace un momento, yo conozco el 666, pero como no tengo forma de descifrar qué significa ese 66, no tengo forma digamos, volver al texto en claro, por lo tanto, todo son especulaciones. Entonces, alguien se dio cuenta de que había, esto es lo que hace el criptoanálisis, ¿no? Desde el código, el texto cifrado, el texto codificado, buscar el texto en claro sin tener el método de vuelta, ¿no? Es decir, sin saber, volviendo al ejemplo de César, que estoy sustituyendo la A por la E, por lo tanto, cada vez que me encuentre una E tengo que volver a la A. Si yo no supiera eso, ¿cómo rompo el cifrado? Y esto ocurrió, el primero que digamos, creó el criptoanálisis como disciplina y de manera un poco lateral, fue un musulmán que se llamaba Al-Kandi, que se dedicaban a estudiar los textos sagrados de una manera muy profunda, porque al final lo que trataban era de intentar ordenar o intentar comprender todo lo que había dejado el profeta escrito, el profeta dicho, ¿no? Entonces, en estas escuelas que estudiaban en una profundidad asombrosa todos sus textos sagrados, pues alguien se dio cuenta de lo que es el análisis de frecuencias, de lo que es la frecuencia de una palabra. Es decir, oye, si yo estoy leyendo un texto en inglés, cualquiera de nosotros, o en castellano, sabemos que nos va a aparecer muchas más veces la E que la X, Hmm. porque las propias palabras que componen el idioma tienen muchas más E's que X. De tal forma que si yo cojo un texto cifrado donde siempre la A se sustituye por la E o por la C y la B se sustituye por la D, si yo cuento cuántas veces en mi idioma aparece la A, pues el 12%, en castellano creo que está en torno al 12 con algo por ciento de letras de nuestras palabras en un texto suficientemente largo son As. Pues si resulta que encuentro un texto cifrado, cuento el número de veces que aparece cada palabra y el 12% de las veces aproximadamente es la D, lo más probable es que la A sea la D. No va a ser la X, porque si la X se sustituyera por la D, no hay forma de que el 12% de las veces en el texto en claro estuviera la X, ¿vale? Entonces, Claro. esto, que fue algo que se dieron cuenta, como digo, estudiando los El textos Corán. sagrados, el Sí. Corán, efectivamente, pues se aplicó de manera casi automática al mundo de la criptografía, porque ya cualquier texto cifrado donde usaban métodos de sustitución sencillos, como el César que hemos hablado hace un momento, solo tenías que contar las veces que aparecía cada letra, calcular su frecuencia. Como sabías la frecuencia del texto en claro, que la frecuencia de cada letra en su idioma original, pues hacías la correlación y lo tenías casi hecho. Aquí, por ejemplo, en castellano, la A y la E son las dos únicas letras que, si no recuerdo mal, están por encima del 10% de frecuencia. Por lo tanto, en un texto cortito puede ser que te encuentres que la D puede ser la A o puede ser la E por la frecuencia, ¿no? Porque te encuentras con una palabra en el texto codificado que tiene un 12% de frecuencia y puede ser tanto la A como la E.
Y aquí empiezas casi a jugar como a los crucigramas, ¿no? Porque, oye, ¿qué pasa si en esta palabra, que conozco que la primera letra es una L, la segunda es una A y la tercera es una D, que también la conozco? Bueno, pues aquí empiezan, que esto ha sido algo que también han hecho los criptoanalistas a lo largo de la historia, empezar a hacer hipótesis. ¿Qué pasa si la D en realidad es la A? Pues el texto que aparece tiene sentido, pues se ha acertado. Si hago otra hipótesis y el texto no tiene sentido, la descarto, ¿no? Entonces, en estas, digamos, prueba y error, lo que haces es vas completando el crucigrama. Pues a medida que vas encontrando equivalencias entre letras en el texto cifrado y letras en el texto en claro, pues todo se hace más sencillo, ¿no? Insisto, igual que cuando haces un crucigrama, a medida que vas creando el crucigrama o vas solucionando el crucigrama, todo se convierte más fácil, porque donde antes te faltaba una palabra completa, ahora solo te faltan algunas letras, ¿no? Ahora, en la criptografía se toma en cuenta, por ejemplo, el simbolismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo voy a enviar un mensaje secreto de una red terrorista y me quiero referir a Estados Unidos, yo no voy a decir Estados Unidos, pero puedo decir el águila. O si voy a hablar de España, voy a decir el conejo. España, tierra de conejos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, O sí. si hablo de Italia, la bota. Esos métodos también se utilizaban en la criptografía y bueno, Sí. cómo se hacían para romper ese código? Esto al final, esto efectivamente, como muy bien has dicho, es un código. Es decir, la diferencia entre un código y una cifra, en el código es, sustituyo una palabra, una letra, tres letras, algo del texto por otro texto o por unos números, eso es un código. Mientras que en las cifras, digamos que hay un método, hay un algoritmo que no hace equivalencias directas, sino que tengo que aplicar un método, un cálculo que me da el resultado, ¿no? Entonces, esto que estábamos comentando son efectivamente códigos, donde los más simples, por ejemplo, pues dejaban todo el texto en claro. Esto es también poco práctico, poco útil, poco recomendable, pero se ha hecho durante mucho tiempo. Entonces yo dejaba el texto en claro y decía, oye, mañana por la mañana voy a atacar a el león azul Mm, a las 13, mm, llevando conmigo 12 águilas azules. mm. Pues uno era una determinada ciudad y las 12 águilas azules podían ser 12 regimientos, 12 batallones, lo que fuera, ¿no? ¿Cómo se descifraba esto? Pues lógicamente, si el código no se mantenía durante, imagínate, durante 3 meses, que es algo que en la hoy nos parece un poco más sencillo, pero tú piensas que en la antigüedad cambiar un código cuando los ejércitos se movían a kilómetros y alguien se iba de campaña y estaba 6 meses sin, digamos, contacto con su centro de mando, pues los códigos tenían que ser útiles y era lo que utilizaban durante meses. Entonces, si tú en el mes segundo de la campaña rompías el código y la campaña eran 6 meses, pues sabías que durante 4 meses ibas a leer los mensajes de tu enemigo sin problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema de este tipo de códigos? Pues que si yo capto un mensaje tuyo donde dices mañana por la mañana voy a atacar al león azul y resulta que mañana por la mañana atacas Granada, pues me apunto y digo león azul es Granada. Mm. Si dices que vas a ir con 12 palomas blancas y resulta que has atacado con 12 batallones, pues alguien dice, oye, batallón igual es paloma blanca. La siguiente vez que coja un mensaje, con esas hipótesis de nuevo, como Claro, resolviendo el crucigrama, pues puedo sacar no es muy seguro, todo el no mensaje, claro, protege bien. efectivamente. Claro, claro, claro. Efectivamente. Al final, de nuevo, se iban haciendo todo más complejo. ¿Y qué hacían? Pues cambiaban todo el texto, no había texto en claro, todo era codificado y además, para que cuando alguien lo decodificara, pues no fuera capaz de leer Granada o batallones, pues además Granada y batallones se cambiaban por palabras clave, para hacerlo todavía un poco más complejo. Mm. Pero bueno, digamos que esto al final no era el método súper seguro, pero iba añadiendo como capas de cebollas de seguridad. Que al final esto es muy importante, porque siguiendo con lo que decíamos antes, si yo te capturo un mensaje en el mes 2 de la campaña, pero tardo en descifrarlo 2 meses, pues solo voy a tener 2 meses de capacidad para descifrar tus mensajes, mientras que si lo descifro porque es más sencillo el día 1, pues en realidad tengo 4. Es decir, cualquier mejora, cualquier punto de dificultad que le añadas a un código o a un método de cifrado, siempre está bien porque puede hacer que tu enemigo sea capaz de descifrarlo, pero sea capaz de descifrarlo demasiado tarde. Claro, lo que pasa es que yo también veo el problema, y ya me dirás tú si históricamente esto era un problema o no, de en el criptoanálisis sobreinterpretar y ver patrones que a lo mejor no existen, porque la mente humana tiene esa tendencia. Si tú ves una nube,
al poco tiempo tú vas a empezar a ver caras, a pesar de que esas caras no están ahí, ¿no? Y por eso es que mucha gente ha dicho, bueno, que tenemos una cierta tendencia innata hacia la mentalidad religiosa, que básicamente es esto, buscar patrones donde no los hay, ¿no? Y si tú ves el atardecer, dice, no, es que hay un Dios detrás de eso que hizo una cosa tan hermosa, pero un científico te va a decir, no, es el atardecer y ya. Lo que pasa es que la mente humana tiene esa tendencia, ¿no? A buscar telos, a buscar propósito donde no Ujú. necesariamente lo hay, ¿no? Y por eso es que tanto estas pareidolias, la cara famosa esa que se vio en la luna, bueno, la Virgen María que aparece en un pedazo de pan quemado, cosas Sí, así por el estilo, una ¿no? tostada. Una tostada. Entonces, claro, yo supongo que dada esta tendencia que tiene la mente humana a ver patrones donde no los hay, en más de una ocasión, a lo mejor un criptoanalista habrá creído leer un mensaje que realmente a lo mejor no estaba ahí. Y me llama la atención que tú en el libro mencionas esto que te quiero mostrar, que es el famoso manuscrito Voynich, ¿no? De la Edad Media. Tú en el libro dices que aún eso no se ha descifrado. Eh, Sí, y claro, al menos que yo sepa. sí, sí, pero a lo que voy, al decir eso, tú estás asumiendo que esto sí es realmente un código. Y por supuesto, esa es la interpretación estándar. Pero fíjate, yo con esto del manuscrito Voynich, que no lo conozco muy bien, pero cuando he escuchado programas de radio y he leído alguna que otra cosa, hay también una escuela de interpretación que dice, eso a lo mejor fue un loco. Y Sí, no, es no, una, es una no sé, hipótesis, es una de las hipótesis. exacto, Entonces, eso a lo mejor efectivamente. fue un loco, un tipo psicótico, que bueno, es como piensa el esquizofrénico y eso no nos dice nada, es sencillamente símbolos aleatorios que en realidad eso es impenetrable porque es que no hay ningún mensaje ahí. Entonces, claro, si esa hipótesis es la verdadera, gente como tú ha caído incauta en tratar de ver un código que realmente no existe. Y yo me pregunto si eso en la historia del criptoanálisis ha ocurrido con frecuencia y si siempre hay ese peligro de sobreinterpretar y querer atribuirle propósitos a cosas que a lo mejor en realidad no lo tienen. Bueno, en el criptoanálisis y en la criptografía no ha ocurrido, al menos que yo sepa, demasiadas veces. De hecho, ahora mismo no podría citar ninguna, porque al final hay como mucha matemática detrás y hay, por supuesto, ha habido mensajes que se habrán malinterpretado y donde decías que León Azul era Granada, pues al final no era Granada, era Córdoba y mandaste el ejército a un sitio que era equivocado, ¿no? Pero digamos que es muchas veces precisamente por esa urgencia de la que hablaba antes, ¿no? De, oye, tengo que o descifro ahora o hago una hipótesis ahora o realmente no vale para nada esta información porque el ataque va a ser mañana. Entonces, eso sí puede ocurrir, ¿no? Pero normalmente al final es algo muy, entre comillas, muy matemático, muy sistemático. Mm. Esa es la parte buena y la parte mala de la criptografía. La parte buena es que, digamos, que con un sistema puedes llegar a descomponerlo. La parte mala es que necesitas ese sistema, que es imposible desde hace siglos descifrar un mensaje cifrado o un mensaje codificado pues en base a la intuición, en base a, pues como ocurre en las películas donde alguien mira y de repente tipo Matrix se recoloca todo, ¿no? Y dices, no, pues aquí pone tal cosa. Eso no ocurre en realidad, ¿no? Sino que hay mucho Sí. trabajo detrás. Y efectivamente, volviendo sobre el manuscrito Voynich, Mm. Déjame mostrarlo hay nuevamente. muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Puede ser que sea un caso de un loco, puede ser alguien que se inventara un método de codificación que tan solo él conocía y que es suficientemente extraño como para que nadie ha sido capaz de desentrañarlo. Puede ser una gran broma, de hecho es una de las ideas que a mí más digamos, Mm. me atrae como cierta, que es, oye, pues es alguien a saber con qué propósito, porque al final se le ha dado mucha importancia, pero puede ser una broma entre dos personas, alguien que recibió un encargo de hacer un libro y decidió hacer el libro sin que contara nada, pues miles de bromas, igual que otras muchas que se habrán perdido, ¿no? Y luego hay el caso de que sea un código que no somos capaces de descifrar y es lo que sí es cierto es que es un libro, un ejemplar que que ha dado lugar Sí, a muchísimas especulación. investigaciones, a Sí. muchísimas especulaciones y a que muchísimas personas hayan invertido grandes cantidades de tiempo en tratar de descifrarlo, porque además Mm. hay dibujos que son hojas y que tratan de interpretar, no, pues estas hojas están en tal parte del mundo, por lo tanto, bueno, en realidad, hasta que no se descifre, pues no sabemos en realidad absolutamente nada del manuscrito Voynich. Bueno, pero precisamente por eso yo digo que eh,
hay el riesgo, creo yo, por lo menos en los criptoanalistas amateur, en pasarse toda la vida buscando una quimera, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en toda esa gente que está obsesionada con cosas como el código Da Vinci y tal. Entonces van a una iglesia y por pura cosa aleatoria, una estatua está un poquito posicionada distinta como está en el resto de la iglesia, entonces inmediatamente te dicen, ves, eso es un símbolo de que a lo mejor alguien quiso esconder una enseñanza secreta y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, allá en España, con la búsqueda del Grial, y en Francia, con todo esto del pueblo de ese Reims-le-Château y tal, hay gente que se Sí, pasa sí, la sí. vida entera buscando un símbolo que lo lleva a otro símbolo, tratando de encontrar ese supuesto código que en realidad solo existe en su imaginación. En la mente, Y, sí. claro, y yo entiendo Hay que otro, dime, adelante. no, que hay un caso muy parecido, que son los papeles de Beagle, si no recuerdo mal, que es un tesoro que en la fiebre del oro en Estados Unidos, pues alguien escondió un tesoro y cifró dónde está escondido. Entonces, hay como, es un cifrado que tiene como tres caminos, ¿no? O tres pasos. Cuando consigues descifrar el primero, tienes la clave para descifrar el segundo. Bueno, pues alguien descifró el primero usando una determinada edición, un texto de declaración de independencia, algo así, creo recordar, pero a partir de ahí se han invertido millones de dólares, no sé si millones, pero vamos, centenares de miles de dólares en proyectos de investigación, se han hecho horas y horas y nadie ha sido capaz de continuar el proceso de descifrado, ¿no? Entonces, de nuevo, hasta que alguien no lo haga, no sabremos si es verdad, y puede ser tan sencillo como que sea una cifra que no hemos conseguido descifrar, o que Beagle que al final pues quería esconder el tesoro y cambió el cifrado, y donde parece un texto codificado en realidad son letras aleatorias para que nadie lo encuentre, como una infinita broma, ¿no?, que le gastó a otro. Entonces, realmente hasta que no descifras un mensaje, no puedes descartar efectivamente eso, que sea una broma o que alguien voluntariamente corrompa la comunicación. Es decir, es el típico truco que hemos hecho, no digo que lo haya hecho yo, pero cuando estás estudiando y necesitas entregar una práctica en un determinado momento y no te ha dado tiempo a acabarla, haces un zip, editas el zip con un editor de texto, cortas un trozo y como ya no es capaz de descomprimirse, ¿no? Pues oye, te envié la práctica, pero pues no me da error al descomprimirla. Bueno, pues te la vuelvo a enviar y has ganado unas horas hasta que el profesor se da cuenta, ¿no?, para acabar tu trabajo. Entonces, al final puede ser eso mismo. Si tú en un proceso de codificación metes unas cuantas letras aleatorias, Mm. pues según el método de codificación o el método de cifrado que estés utilizando, ya es incapaz, se rompe la cadena y eres incapaz de llegar al final, ¿no? Entonces, en muchos de estos casos, incluso puede ser que por error. De hecho, no es baladí que muchos de los códigos que se han ido creando y muchos de los que utilizamos hoy en nuestro día a día en determinados sitios, tengan códigos de control. Es decir, por ejemplo, las cuentas bancarias. En las cuentas bancarias hay 2 dígitos de control que se calculan en función del resto de números, de tal forma que automáticamente cuando alguien te da una cuenta bancaria, tú con determinados números calculas esos 2 dígitos de control, si no coincide es que alguno de los números está mal. Es una forma de, a la hora de enviar comunicación, incluir un propio control, una propia forma de controlar, que pues si yo te doy la cuenta bancaria o bien al escribirla o por teléfono y bailo un 2 por un 3, pues que si se ha roto, puedas saber que se ha roto, ¿no? Y no sigas adelante y hagas una transferencia a una cuenta que no existe. O el DNI, en España el DNI lleva una letra, la letra se calcula en base a los números del DNI, de tal forma que puedes saber si hay un error a la hora de escribir un DNI, sencillamente porque los números no coinciden con la letra, ¿no? Hay un algoritmo que calcula la letra, pues si no coincide, pues esto mismo ocurre con algunos métodos de cifrado. Si rompes alguna letra por la mitad, no eres capaz de descifrarlo, y para eso se incluyen controles en determinados momentos, pues para saber que si estoy recibiendo un mensaje y al final ahora los mensajes se escriben y se leen por ordenadores y no hay nadie en medio, pero imaginemos pues en estas típicas películas del oeste que todos conoceremos, tú le dabas un papel a alguien que empezaba a teclear en el telégrafo los puntos rayas del Morse, y otro que lo iba escuchando iba escribiendo el punto raya, ¿no? Entonces ahí es fácil que alguien malinterprete, bueno, fácil, eran profesionales, ¿no? Pero bueno, puede ser que alguien malinterprete alguna de determinadas letras, ¿no? Pues en el caso de la criptografía hay mensajes en los que si ocurre eso, se malinterpreta una letra, se rompe toda la cadena, ¿no? Claro. Bueno, hablando de telegramas, cuéntame sobre uno de los más famosos de los cuales tú hablas aquí en el libro,
que ocasionó la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, el famoso telegrama Zimmerman, que es ese que está Sí, ahí. Cuéntame, ¿quién lo envió? a mí ¿Qué era el contenido y cómo lo rompieron? esta es una de mis historias favoritas del mundo de la criptografía, porque yo siempre digo que la criptografía, cuando funciona, no sabemos de ella. O sea, solo cuando se rompe y cuando no ha funcionado la Mm, criptografía es cuando sabemos de ella, ¿no? claro. Este es uno de los casos en los que se rompió, por lo tanto sabemos de la criptografía y además, como bien decías, tuvo repercusiones muy importantes porque acabó causando que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Sí. Esto es este telegrama que tenemos aquí en pantalla, lo envió Alemania a México vía Estados Unidos para proponerle a México que empezara una guerra contra su vecino del norte, que Alemania iba a ayudar a México en esa guerra, de tal forma que Estados Unidos, teniendo una guerra en su territorio, pues se olvidara de entrar en la guerra en Europa, ¿no? Que era algo a lo que Alemania tenía miedo. ¿Qué ocurrió? Y, Pues que y además le prometía recuperar Texas, ¿no? Y Arizona, exacto, que lo exacto, habían perdido. efectivamente. O sea, exacto. México, a cambio, pues iba a tener ayuda alemana para recuperar territorios que pues, podría considerar suyos. Alemania, para enviar este mensaje a México, lo hizo, como decíamos, vía Estados Unidos, a través de Estados Unidos. No estaba todavía en guerra, por lo tanto, sus cables permitían tanto a Alemania como a los británicos, como a cualquiera, enviar comunicaciones. Es decir, ellos no cortaban sus, digamos, sus activos, sus vías de comunicación al uso de otros países porque ellos serían neutrales. Entonces, Alemania envió a su embajador en Estados Unidos este mensaje, o sea, esta propuesta de, oye, vete a México y dile a México que arranque una guerra con Estados Unidos porque nosotros vamos a apoyarle, bueno, todo esto que hemos contado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que los británicos estaban espiando las vías de comunicación estadounidenses y en la habitación 40 los británicos, pues que era la sala o la zona, el departamento de descifrado que tenían por aquel entonces los británicos, pues lo que hicieron fue captaron este mensaje que se conoce como el telegrama Zimmerman porque lo O sea, el enviaba mensaje son puros números, eso es el mensaje. exacto, es esto que estamos viendo aquí, ¿no? Ya. Ajá. Es un mensaje codificado donde cada uno de estos números pues tiene detrás una serie de letras, ¿no? Y lo que hicieron es, los británicos capturaron este mensaje que iba desde Alemania hasta Estados Unidos por un cable de Estados Unidos. Los británicos lo capturaron y lo descifraron en lo que decían, la habitación 40, que era digamos, su departamento de criptografía. Fueron capaces de descifrarlo, entonces los británicos sabían que los alemanes estaban proponiendo a México que atacaran a Estados Unidos. Para ellos era muy bueno, porque solo tenían que llegar a Estados Unidos y decirle, oye, he capturado un mensaje, lo he descifrado, y los alemanes, su embajador, su ministro de Exteriores, perdón, que era Zimmerman, por eso se conoce como el telegrama Zimmerman, está proponiendo esto a México. Esto iba a hacer que Estados Unidos, lógicamente, dijera que Alemania estaba yendo contra ellos y entrara en la guerra en Europa contra Alemania y por lo tanto del lado de los británicos. ¿Qué es lo que le pasaba a los británicos? Que para decirle esto a los estadounidenses tenían que decirle, verás, estoy espiando tus comunicaciones y espiando tus cables he capturado una comunicación de los alemanes. Entonces esto lógicamente los ponía en una situación muy delicada porque oye, creo que somos amigos pero te estoy espiando. Que por otra parte es lo que había hecho Estados Unidos, es lo que hizo después en el tiempo entre guerras Estados Unidos con sus aliados y es lo que hace Y, y unos lo, meses y lo que se sigue seguirá haciendo haciendo. Estados Unidos, Y lo que exacto, se y hace seguirá poco, haciendo hasta. sí, no, por eso digo que hace unos meses con un software de criptografía que por lo visto pues, se usa por todas las embajadas y demás, pues resulta que tenía software de Estados Unidos y estaban filtrando información a Estados Unidos, ¿no? O lo mismo que dice Snowden, ¿no? Pues al final están investigando Invadiendo la privacidad. espiando a todos, incluso a sus propios ciudadanos. Pero bueno, volviendo a 1916 y a la Primera Telegrama Guerra Silverman. Mundial, al telegrama Zimmerman, lo que ocurrió en este caso es que el embajador en Alemania, lógicamente, le envió a su embajador en México el mensaje cifrado de nuevo. Entonces, ahí también los británicos lo capturaron. En este caso, no escuchando en las vías de comunicación, sino a través de unos espías. Por lo tanto, ya tenían una forma de decirle a los estadounidenses que habían capturado un mensaje en el que los alemanes estaban planteando una guerra contra ellos vía México, sin tener que decirles que estaban investigando o que estaban espiando sus cables de comunicación.
esta información se puso en manos de Estados Unidos, se confirmó que todo era cierto y por lo tanto acabó causando, como decíamos, que Estados Unidos entrara en la Primera Claro, Guerra porque Mundial. Cuando Estados Unidos... esto movió la opinión pública, ¿verdad? O sea, esto se dio a Exacto, conocer al pueblo efectivamente. americano. Eso es justo lo que iba a decir. Que Woodrow Wilson había ganado las elecciones diciendo, esa no es nuestra guerra, yo os he mantenido fuera de ella y voy, unos meses antes de esto, o sea, esto fue en enero de 1916, si no recuerdo mal, pues unos meses antes, el que era presidente de Estados Unidos, había uno de los elementos básicos de su campaña había sido, yo os he mantenido fuera de una guerra mundial y os prometo que vamos a seguir fuera de una guerra mundial. Ni siquiera el hundimiento del Lusitania, donde habían muerto 112 estadounidenses, movió la opinión pública, como bien decías, lo suficiente como para, oye, vamos a entrar en una guerra porque los alemanes, un submarino alemán ha hundido un barco en el que iban 112 compatriotas y se han muerto, ¿no? Ni siquiera eso causó ese cambio de opinión en Estados Unidos, pero en este caso sí, alguien tenía la desfachatez de estar preparando una guerra o buscando aliados para preparar una guerra de invasión contra tu propio territorio, y eso sí que cambió, digamos, la aguja e hizo que Estados Unidos acabara entrando en la Primera Guerra Mundial. Ahora, Manuel, yo en mi ingenuidad, y por favor te pido que no te rías de esto que te voy a preguntar, pero bueno, porque soy profano al tema, yo no soy especialista en esto, pero en mi ingenuidad yo me pregunto, pero Alemania no pudo haber salido y decir, no, un momentico, ustedes están interpretando ese mensaje mal. Lo están descifrando mal. Lo que realmente yo quise decir fue esto y decir, seamos buenos amigos de Estados Unidos y tal, y haber hecho otro código matriz eh, que digamos me avalara la nueva interpretación que Alemania le estaba dando. Bueno, al final, lo que llaman en el gran juego, el mundo de los espías, que tiene mucho que ver con esto, pues tienes que desconfiar de casi todo. Pero bueno, el caso es que si la habitación 40 británica fue capaz de descifrar el mensaje es porque tenían otros mensajes cifrados con el mismo código, y eso que era un código muy particular que se utilizaba muy poco. De hecho, llevaba tan solo unos meses el código, que al final no dejaba de ser en aquel entonces un libro donde iban todas las equivalencias. Lo había llevado hasta Estados Unidos un submarino alemán para dárselo allí a su embajada. Pero los británicos, si fueron capaces de descifrar el código, es porque tenían otros textos con ese código y tenían información suficiente como para que, oye, este código sin duda alguna dice esto otro, ¿vale? Es decir, los alemanes podrían argumentar eso, pero digamos que tenían las patas muy cortas. Y además, como decía, como había viajado por cables estadounidenses, los propios estadounidenses, una vez que todo se descubrió, pidieron a las empresas que gestionaban esos cables, a sus empresas de telecomunicaciones, oye, ¿podéis darnos las transmisiones de tal y tal fecha? Y efectivamente este mensaje cifrado había llegado desde Alemania en aquella fecha. Es decir, podrían argumentar eso, pero hubiera sido complicado. Hicieron lo más honesto, que es efectivamente, pues eso es lo que queremos hacer. Claro, ya, o sea, ya, Una vez que te han pillado, no podían tapar el sol con un dedo. efectivamente, efectivamente. Mira, y no sé si me podrías explicar, porque estas cosas yo entiendo que son muy complejas, pero ¿cómo se encriptó ese mensaje diciendo que si México atacaba a Estados Unidos, se quedaba con Texas y Arizona? ¿Cómo ese mensaje se convirtió en números? O sea, ¿cuál era el Pues algoritmo no, este es un código, es decir, o el código? al final es un código donde, imagínate, un enorme libro donde cada palabra Sí. corresponde con un código. Cada palabra o cada 3 letras, o digamos que pues para Estados Unidos puede haber un código y Pero lo que para... pregunto es, ¿eran fórmulas matemáticas complejas No, que no, no, convertían no, las palabras en números? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo hicieron los no, no, alemanes? es un código. Entonces, el código es aleatoriamente a cada palabra, pues imagínate, sin llegar a este extremo, tú coges el diccionario y aleatoriamente a cada palabra del diccionario le asignas un número aleatorio y que no se repita, lógicamente. Ese diccionario, esto por ejemplo fue algo que había ocurrido unos 200, 300 años antes de este momento, ¿no? de esta Primera Guerra Mundial, donde alguien se dio cuenta que a la hora de hacer códigos no era buena idea hacerlos secuenciales, es decir, no era buena idea poner pues la A es el 1, Aurora es el 2, astronauta, bueno, astronauta haría antes que Aurora, ¿no? Astronauta es el 2, Aurora es el 3, porque al final alguien, teniendo las secuencias de códigos, puede decidir, o volviendo al ejemplo del crucigrama, puede deducir cuál es la palabra que está en medio, porque tengo el código 13, tengo el código 14, perdón, el 15, el 14 tiene que ser una palabra entre esas dos en el orden alfabético. Entonces, al final, lo que decidieron fue que los códigos fueran 100% aleatorios, ¿vale? Es decir, nadie puede saber
que pues en la primera línea el 17.214 a qué corresponde. Entonces, en realidad todo era un poquito más, Pero más complejo. el embajador alemán en México tenía en su poder un libro que le decía, ok, 130 es tal palabra, No, 13.042 es otra palabra. ¿Era así o cómo era? así, efectivamente, así era. Lo que ocurre es Pero que tiene que en ser un este libro muy código, grueso entonces, ¿no? efectivamente, sí, sí, sí. Este código, piensa en un diccionario. Sí. En este código solo lo tenían en la embajada de Estados Unidos. Entonces, para enviar la comunicación de Estados Unidos, de Washington, a México, lo cambiaron de código. Utilizaron el código, que era un código mucho más conocido por los enemigos, que este, que era el, no recuerdo bien, pero creo que era el 0075 o una cosa así, el que habían utilizado para comunicar Alemania con Estados Unidos, que era un código mucho más nuevo y por lo tanto menos conocido, y el que utilizaron para comunicarse la embajada de Estados Unidos con la embajada de México ya era un código más conocido y era más igual, un código exactamente igual. Lo que ocurre es lo que hablábamos antes: si utilizas un código durante n meses y durante n meses vas capturando mensajes, pues al final vas descifrando palabras, ¿no? Y vas descifrando estos numeritos que van significando. O sea que los británicos fabricaron un diccionario idéntico al que tenían los alemanes, donde cada palabra se Exacto, iba a corresponder con los números que en un inicio había sido inventado por los alemanes, pero los eh, británicos lo reprodujeron. eso es. Viene, bueno, lo reprodujeron o lo robaron O lo en algún robaron. sitio, Ya. estas cosas, lo que decía antes del juego de los espías. Una cosa importante y es, recuerdo haber visto en algún momento los primeros papeles de descifrado del telegrama Zimmerman y ni siquiera estaba completamente descifrado. Es decir, hay códigos que ni ellos mismos sabían qué significaba, pero al menos en el contexto o en la parte que habían descifrado eran capaces de decir, pues eso, a lo mejor no sabían si eran Texas y otro estado o solo Texas, pero sabían el mensaje, el mensaje importante, ¿no? Cuál era el contenido real de la intención alemana. Claro. Bueno, Manuel, yo te había prometido que en 45 minutos terminamos y llevamos una hora, así que esto ya es lo último. Pero no Venga, quisiera irme sin preguntarte una cosa que está muy en boga en esta discusión, que es la cuestión de WhatsApp y Telegram. Mucha gente se está yendo de WhatsApp porque dice WhatsApp no está lo suficientemente bien encriptado y yo no quiero que me pase a mí como le pasó a los alemanes que le descifraron el telegrama a Zimmerman. Entonces mucha gente se ha ido de WhatsApp a Telegram, pero bueno, ahora como que WhatsApp reforzó un poco sus medidas y bueno, le está diciendo a la gente: quédese tranquilo, envíen todas las obscenidades, toda la pornografía que quieran, que aquí nadie va a descubrir a nadie. Dime tú, en tu opinión de experto conocedor de la historia de la criptografía, ¿podemos confiar en WhatsApp? ¿Qué es lo que debemos hacer a este aspecto? hombre, no soy un experto en el caso concreto, pero yo no me fiaría demasiado de WhatsApp, tampoco excesivamente de Telegram, no porque o sea, hoy tenemos algoritmos de cifrado 100% seguros. De hecho, eh, las páginas HTTPS pues usan algoritmos suficientemente seguros como para que nadie, al final depende de la longitud de la clave, pero si extiendes la clave lo suficiente, con la capacidad computacional de hoy en día no somos capaces de romperlo. Entonces, el problema con WhatsApp, en mi opinión, y no es opinión de experto, no está en la criptografía que tenga detrás, que podría tener criptografía suficientemente segura, sino en la decisión de Facebook de no incorporar ese nivel de seguridad de criptografía en sus mensajes, pues sencillamente, pues lo que hablábamos antes, por ejemplo, de Snowden, para Mm, estar a buenas con la NSA, o a lo mejor incluso porque la NSA les obliga, mm. y estarles pasando información, ¿no? Por eso digo que no me fiaría mucho tampoco de Telegram, porque puede estar en la misma situación, ¿no? Insisto, y no es por una falta de capacidad criptográfica, sino es No, sencillamente por una decisión política, pues, digamos. política o Sí. industrial o de alguna medida de estas. Porque hoy, con la capacidad computacional que tenemos, conocemos algoritmos que son suficientemente seguros que no se puedan romper. De hecho, hay sistemas de emails eh, que usan este tipo de, pues estaba el Pretty Good Privacy famoso, que tú generas una clave suficientemente larga como para que tus emails se cifren en tu ordenador y se descifren en otro utilizando criptografía de clave pública con total seguridad, insisto, con la capacidad de computación que tenemos hoy, porque hoy la mayoría de los algoritmos que tenemos hoy de cifrado sabemos cómo descifrarlos. Lo que ocurre es que, o sabemos cómo romperlos, mejor dicho, lo que ocurre es que la capacidad de computación
necesaria para aplicar matemáticamente el cálculo que se necesita para romperlos, llevados al extremo incluso aunque fuera por fuerza bruta, es tan enorme que hoy no aplica, ¿no? Por eso se habla siempre de que la criptografía cuántica será el siguiente salto en criptografía, porque a lo mejor ese siguiente nivel de capacidad de computación deja al descubierto algunos de los sistemas de cifrado que utilizamos hoy en día. Pero insisto, no es por falta de capacidad criptográfica, sino porque yo desconozco qué decisión hay detrás del cifrado o de la seguridad en las comunicaciones que esté aplicando WhatsApp con Facebook, que conociendo el historial de Facebook, insisto, y tampoco soy ningún experto, pues no es el más fiable de todos, ¿no? Ha hecho cosas un poquito extrañas y un poquito en el límite de, no deja de ser una empresa con ciertas obligaciones y que, bueno, pues sus usuarios, lo que, como decimos siempre, ¿no? ¿Pagas por Facebook? No, pues eres el producto y no eres el cliente, ¿no? Pues Muy bien. es un poco igual, ¿no? Al final es, oye, toda esta gente lo utiliza, yo le doy un servicio y hasta dónde estoy obligado a mantener su privacidad. Posiblemente, si tú me capturas una comunicación entre dos personas, entre un amigo mío y yo, tú no seas capaz de romperla y desde ese punto de vista WhatsApp tenga seguridad suficiente, pero los sistemas que tenga el propio WhatsApp detrás o Facebook detrás o la NSA, pues son otra cosa, ¿no? Claro. De hecho, vamos, si tomamos por cierto, y todo apunta que es así, todo lo que dijo Snowden, pues al final están escuchando, si estaban escuchando a Angela Merkel hablar por teléfono, los demás nos podemos dar por fastidiados, ¿no? Un saludo a la NSA que nos esté escuchando en este momento, pero además que esto se va a hacer público de forma tal que estamos hablando sobre ustedes, así que tomen nota. Oye, Manuel, déjame mostrar antes de despedirnos la copia, la portada de tu libro, para que quienes hayan escuchado esta conversación salgan de carreras a comprarlo, como lo hice yo cuando un amigo me habló de este libro. Historia de la criptografía, cifras, códigos y secretos desde la antigua Grecia a la Guerra Fría. La editorial, lo tengo anotado ahí. ¿Cuál es la editorial? Esfera de los libros. Ah, la Esfera de los Libros, claro, Esfera de los libros. una famosa editorial allá en España. Enhorabuena, Manuel, y espero poder volver a hablar contigo en una futura ocasión sobre alguno de otros estos interesantes libros que has escrito. Cuando quieras, ha sido un placer. Claro que sí, Muchas gracias por la invitación. claro que sí. Un abrazo.